Hola, mi nombre es Salvador Ramos y esta es la presentación oral de mi examen argumentativo. Bueno, ¿en qué constaba este examen? Eran dos circuitos los cuales se tenían que resolver por el método que nosotros quisiéramos y como pueden ver en este siguiente circuito nos piden contar la corriente que pasa por Rx. La verdad este circuito lo vi, lo analicé y dije que el mejor método era utilizar un divisor de corriente y un divisor de voltaje. Lo primero que hice, como aquí tengo tres resistencias en paralelo, utilicé la fórmula para convertir esa resistencia en una sola para que se puedan sumar en serie. Como pueden ver, eso fue lo que hice, ya después sumé todas. ¿Qué fue lo que se hizo en este método? Agarras el circuito, lo divides en dos, uno sin corriente y otro sin voltaje. Aplicamos el divisor de voltaje, utilizando la fórmula, un total de 6.3 voltios. Nosotros queremos corriente, perdón. Entonces, utilizando la ley de Ohm, se hace un clearing de fórmula, lo cual nos da que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Haciendo esta operación nos da un total de 0.027 amperios. Es la primera parte. La siguiente parte ahora se aplica un divisor de corriente, el cual se deja la corriente y se quita el voltaje. Aplicando la siguiente fórmula, podemos darnos cuenta que el amperaje nos da un total de 0.31 amperios. Ok. Ahora, ya que tenemos dos corrientes, ¿qué se hacen? ¿Se suman o se restan? Es una muy buena pregunta, el cual tiene una respuesta, el cual es analizar el circuito detalladamente para ver el sentido de ambos circuitos, para ver si este se suma o se resta. Analizando el circuito se llegó a la conclusión de que las corrientes se deben de restar, por lo cual el análisis fue que 0.31 se le debe de restar 0.027 amperios, por lo cual nos da un total de 0.283 amperios. Como segunda pregunta, nos pide resolver el circuito por el método más adecuado y encontrar la corriente que pasa por R4, R5 y R7. A primera vista claramente se ve que eso se debe de resolver por el método de malla sí o sí, porque aquí tenemos una malla, aquí tenemos dos mallas y aquí tenemos tres mallas. Ok, ¿cómo le hicimos para no confundirnos? Como pueden ver en la siguiente imagen, cada malla la dibujé de un color específico para denominarla IX, IY y IZ. Acuérdense que en el método de mallas hay varias resistencias o voltajes que pueden estar en ambos mallas, por lo cual este es un sistema de ecuaciones el cual está aquí y el cual se suman o se restan los voltajes dependiendo en el orden en el que van, y se iguala con las resistencias sumadas de las mallas. Y como pueden ver, pues hay resistencias que se comparten entre mallas por aquí, por así decirlo. El 34 y el 67 se comparten con IX y con IY, y pues aplicando la siguiente fórmula se redujo a esta expresión, por lo cual se utilizó símbolo A para hacer el sistema de ecuaciones para resolver de una manera mucho más rápida y eficiente, y nos da un total de que IX vale 0.14825, Y vale 0.26546 y R7 vale 0.1128. ¿Qué quiere decir? Nos pide la corriente en las resistencias R4, R5 y R7. Nada más tenemos que analizar detalladamente dónde está R4. R4 está en la malla 1. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de la malla 1 va a ser la corriente de R4. R5 se puede ver que está en la malla 2, por lo cual es IY. Entonces, la R5, la resistencia de R5 va a ser la corriente en IY. Y así sucesivamente en IR7 se puede ver que está en la malla 3, o sea, la corriente IZ, por lo cual da un total de 0.11284. Al acabar el examen se nos pidieron 4 preguntas a resolver, las cuales la primera es la siguiente: argumenta sobre la importancia de validar y verificar resultados mediante el método de mallas. Bueno, el método de mallas es muy eficiente debido a que tiene mucha exactitud de los cálculos. La verificación y validación garantizan que los cálculos realizados mediante el método de mallas sean precisos. Se cumplen las leyes de Kirchhoff. El método de mallas se basa en estas leyes, por lo cual verificamos todos, hay que asegurar que se hayan aplicado correctamente estas leyes, lo que es esencial para un análisis eléctrico preciso, y nos ayuda a comprender el comportamiento del circuito, ya saben que los voltajes sean positivos o negativos, en qué dirección va el voltaje, si la corriente da negativa, entonces la dirección está mal. Ese tipo de cosas nos ayudan mucho el método de mallas. ¿Cuál puede ser una fuente potencial de error? Bueno, el método de mallas es de mucho ojo. ¿A qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a ocupar el problema que hicimos en este examen. Como se puede ver, es confuso a veces saber si este voltaje en 5 está en IX y en IY, o en IZ o en IY. Entonces, ese tipo de detalles
pueden hacer que hagamos una operación mal y todo se vaya al desastre. Entonces es una posible fuente de error, o por así decirlo, a veces hay resistencias compartidas las cuales no nos podemos dar cuenta y nos la podemos saltar, y al hacer eso pues la ecuación obviamente va a salir mal. Pues cómo se arreglan estos errores fue como yo hice. Primero tienes que tener un análisis de ojo muy bueno, tienes que analizar perfectamente cada detalle, y por así decirlo, un método sencillo es ponerle color a cada malla para saber cuál es una, y también corroborar otra vez si los valores fueron agregados correctamente. De esa manera el método de malla va a ser muy eficiente y no tendremos nada de errores. ¿Por qué un auto eléctrico puede considerarse una opción más sostenible? Primero que nada, estos no emiten emisiones de carbono, es decir, no tienen ningún escape en el que saca algún humo que puede ser comprometedor para el medio ambiente. También un motor eléctrico convierte la energía eléctrica de la batería en una energía para mover el vehículo, mientras que los motores de combustión no son los más eficientes, y bueno, también los autos eléctricos suelen tener menos piezas, por lo cual los servicios de mantenimiento no van a ser tan sencillos como los de un auto de combustión. Y al utilizar electricidad, los autos reducen la dependencia de utilizar combustibles fósiles, que son los más contaminantes. ¿Cómo influyen las emisiones de la huella de carbono en la evaluación de sostenibilidad de ambos tipos de vehículos? Bueno, sabemos que un auto eléctrico supuestamente es más saludable para el medio ambiente porque no emite CO2, emisiones de carbono, ese tipo de cosas. Sí, pero sin embargo la fabricación de las baterías puede generar una huella de carbono considerable dependiendo de la fuente de energía utilizada en este proceso. También un aspecto que considerar es la carga del coche, ya que tiene que ser es más favorable cuando se utiliza electricidad que proviene de fuentes renovables. Y pues los autos de combustión interna emiten gases de escape durante su operación, contribuyendo a la contaminación atmosférica y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues la dependencia de combustibles fósiles y eficiencia con la dependencia de combustibles fósiles tienen la eficiencia de combustión más baja y afectan la sostenibilidad. Y pues el proceso de sustraer combustibles fósiles pues es sumamente contaminante para el medio ambiente. La siguiente pregunta es: ¿en qué consiste el teorema de Thevenin y cómo simplifica el análisis de circuitos complejos? El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de tensión VTH en serie con una resistencia RTH. Eso nos permite contarnos a una porción específica de una red, reemplazando la red restante con un circuito equivalente. Como pueden ver en estas imágenes, pues lo que se trata de hacer es como reducir lo más posible el circuito para hacer una operación más sencilla y encontrar corriente o voltaje de una manera más rápida y sencilla. Como pueden ver en esta imagen, cualquier red lineal bilateral de CD de dos terminales se puede reemplazar con un circuito equivalente que cuestiona una fuente de tensión y un resistor en serie, como se muestra en la siguiente figura, aquí reducida sin ningún problema. Define y explica el funcionamiento universal de voltaje y proporciona una fórmula para su cálculo. La división de voltaje fue exactamente lo que hice en el primer ejercicio. Es una técnica que se usa para calcular el voltaje de algunos de los resistores que se han unido en un arreglo en serie en función del voltaje del arreglo. Y como pueden ver, el voltaje es igual a la resistencia a la resistencia del voltaje que quieres calcular entre la suma de las resistencias entre el voltaje del circuito. Es lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención.